José Irizarry es ampliamente conocido como el agente de la DEA más corrupto en la historia de la agencia. El primer caso es el de José Imés Irizarry, un agente de la DEA que tenía un gusto tan insaciable por las cosas más finas de la vida que tenía que ensuciarse las manos. El 9 de diciembre de 2021, José Irizarry, un agente especial de la Administración para el Control de Drogas, fue condenado a prisión por cargos de lavado de dinero y fraude. Irizarry se declaró culpable de todos los cargos en una acusación de 19 cargos, que incluía una conspiración para cometer lavado de dinero, fraude bancario, fraude electrónico de servicios honestos y robo de identidad agravado, para financiar un lujoso estilo de vida, a pesar de que se había acogido a la protección por quiebra personal en 2010. Desvió a su cuenta $9 millones procedentes de investigaciones por blanqueo de capitales. Irizarry también recibió al menos $1 millón en sobornos y creó una cuenta bancaria con una identidad robada para recibir estos fondos desviados. José Irizarry, cargos: lavado de dinero, fraude electrónico de servicios honestos, fraude bancario, robo de identidad agravado. Nombrado el agente de la DEA más corrupto de la historia de la agencia antidroga estadounidense, Irizarry se convirtió en aquello mismo contra lo que luchaba. Nacido en Dorado, Puerto Rico, José Irizarry inició su carrera en las fuerzas del orden, comenzando como alguacil aéreo federal, además de como agente de la patrulla fronteriza estadounidense. En 2009, ascendió a agente especial de la DEA. Según los informes, la contratación de Irizarry por parte de la DEA en aquel momento fue un poco extraña, teniendo en cuenta que tenía un historial de bancarrota, con deudas que ascendían a $500,000. Aparte de sus problemas de dinero, la prueba del polígrafo, a la que se sometió durante el proceso de selección, mostró signos de engaño, pero aún así fue contratado. Irizarry empezó en Miami, trabajando como agente encubierto, antes de ser trasladado a Cartagena, Colombia. Allí empezó a colaborar con un informante conocido como Gustavo Yabrudi para desarrollar un plan de blanqueo de dinero. Pero no solo eso, también decidió asociarse con un cártel de la droga colombiano con fines de blanqueo de dinero, tras lo cual su detención se consideró un increíble acto de traición, sobre todo porque se suponía que estaba luchando contra esa misma gente. El plan funcionó e Irizarry ganó tanto dinero que no es de extrañar que la gente empezara a sospechar. Rápidamente adquirió un anillo de diamantes, Tiffany de $30 millones para su esposa, una casa de $767 en la ciudad turística de Cartagena, otras 3 casas y una serie de coches de lujo, entre ellos un BMW y 2 Land Rover. Irizarry tampoco ayudaba a las cosas, ya que no solo tenía un gusto fastuoso, sino que también era muy aficionado a los placeres sensuales. Junto con sus cómplices, organizaba fiestas sexuales en las que participaban trabajadoras del sexo colombianas. De hecho, la cosa llegó a tal extremo que la antigua jefa de la DEA, Michelle Leonhardt, tuvo que dimitir tras el escándalo de las fiestas sexuales de 2015 en Colombia. Irizarry afirmó que no llevaba a cabo estos actos solo, ya que junto a otros agentes de la DEA, confeccionaban operaciones antidroga a medida por todos los continentes, por lo que podían realizar escapadas conocidas como Team America, y esto incluía visitas a lugares de fiesta, barrios rojos de Ámsterdam y partidos de fútbol internacionales. Teníamos libre acceso para hacer lo que quisiéramos, declaró Irizarry a Associated Press. Generábamos recogidas de dinero en los lugares a los que queríamos ir, y una vez allí se trataba de beber y de chicas. Esta estafa duró 7 años, en los que Irizarry logró desviar con éxito unos $9 millones procedentes de varias investigaciones encubiertas de blanqueo de dinero de la DEA y los ocultó en varias cuentas bancarias que operaba con diferentes identidades. Él y su esposa, que era pariente de Diego Martín, a quien los agentes antidroga conocen como uno de los mayores sospechosos de blanqueo de dinero en Colombia, también recibieron al menos $1 millón en sobornos. Irizarry también presentaba informes falsos y ordenaba al personal de la DEA que enviara dinero en efectivo destinado a operaciones encubiertas a estas cuentas que él y sus cómplices controlaban. Este estilo de vida extremadamente lujoso comenzó a llamar tanto la atención, por lo que Irizarry decidió renunciar en 2018, pero no pasó mucho tiempo antes de que conociera su caída. 2 años después, fue arrestado y el 14 de septiembre de 2020 se declaró culpable de todos los cargos en una acusación de 19 cargos. El 9 de diciembre de 2021,
Fue sentenciado a 145 meses o más de 12 años de prisión por la jueza de distrito Charlene E. Honeywell en el Palacio de Justicia de Tampa, Florida. Aunque parecía sobrio en su sentencia, aprovechó sus últimas horas de libertad para revelar en una entrevista que la guerra contra las drogas es un juego. Era un juego muy divertido al que estábamos jugando. José Irizarry sentencias: 145 meses de prisión. Ex agente de la DEA de Jacksonville, se ha declarado culpable de aceptar sobornos de un capo de la droga, cuya operación se extendía desde Florida hasta California. A continuación, analizamos el caso de Nathan Cohen, un agente de la DEA de Jacksonville que decidió enrollarse con los malos. Aceptó sobornos de un capo de la droga a cambio de información sobre investigaciones relativas a su tráfico de drogas, y también proporcionó protección a la red de narcotraficantes. El 4 de diciembre de 2018, Nathan Cohen, que en ese momento tenía 42 años, fue detenido después de que una amplia investigación de la Oficina Federal de Investigación demostrara que había estado recibiendo sobornos de un capo de la droga y a cambio les proporcionaba información sobre investigaciones y servicios de protección. En noviembre de 2019 fue acusado por un gran jurado federal de un cargo de conspiración para poseer con intención de distribuir heroína, cocaína y metanfetamina, y un cargo de soborno a un funcionario público. Nathan Cohen, cargos, soborno, conspiración para ayudar a facilitar la distribución de drogas. Nathan Cohen llevaba trabajando con la DEA desde 2002 y en 2016 fue trasladado a trabajar como supervisor de grupo en la oficina de la DEA de Little Rock, desde Jacksonville, Florida. A todas luces, Cohen parecía un agente bastante bueno, aunque su antiguo supervisor, Mark Baugman, tras su detención afirma en retrospectiva que había indicios de sus tendencias criminales. Nathan era un buen agente, no diré que era un mal agente, pero es un criminal, no hay duda. Tenía una mente criminal, obviamente, que nosotros no vimos. Baugman pasó a exponer un caso que daba pistas sobre el tipo de agente que era Cohen. Sé que en una ocasión, cuando trabajaba para otro supervisor, se había reunido a solas con un informante. El supervisor se había enterado y rápidamente lo amonestó por ello y le dijo: «No vuelvas a hacer eso». Baugman también declaró que justo antes de que Cohen fuera trasladado de Jacksonville a Little Rock, dejó a su mujer y empezó a salir con una bailarina exótica. Pues bien, Cohen acabó demostrando que, efectivamente, era un corrupto y no empezó en Little Rock. En 2012, el narcotraficante a gran escala Francisco Enrique González Benítez se puso en contacto con Cohen a instancias de un preso, ofreciéndole trabajar como informante a cambio de una reducción de penas para los miembros de su familia acusados en su conspiración de drogas. Cohen se reunió con él en la cárcel del condado de Duval y ambos llegaron a un acuerdo. Finalmente, el caso de González Benítez se resolvió y salió de prisión. Según contó a los investigadores del FBI, Cohen se había puesto en contacto con él en 2016 para preguntarle si quería volver a trabajar, lo que en este caso significaba vender drogas. Admite que al principio pensó que el agente de la DEA le estaba tendiendo una trampa, pero un compañero narcotraficante respondió por Cohen, asegurando que era legal. González Benítez declaró a los investigadores que reanudó la venta de drogas a gran escala y empezó a pagar a Cohen decenas de miles de dólares por información y protección. Con la ayuda de Cohen, González Benítez reanudó la distribución de grandes cantidades de heroína, marihuana, cocaína y metanfetamina en Florida, California, Arkansas y otras zonas. Cohen, a su vez, recibía sobornos recurrentes por la información y la protección que ofrecía al narcotraficante. Antes de que decidiera cooperar con el FBI tras su investigación, había pagado a Cohen aproximadamente $31.500 en sobornos. El 3 de diciembre de 2018 acordó organizar una entrega controlada del pago de un soborno a Cohen, y ambos acordaron reunirse en Las Vegas. Antes de reunirse con Cohen, González Benítez estaba equipado con $9.000 en efectivo y múltiples dispositivos de grabación de audio. Los dos se encontraron en la acera de enfrente del Hotel Bellagio y luego entraron en el Hotel París Las Vegas, donde se dirigieron a un baño lejos de las cámaras del casino. Mientras estaban dentro, González Benítez metió el dinero en la mochila de Cohen y la grabación de audio reveló que Cohen le había preguntado: ¿Has hecho que esto merezca la pena? A lo que él respondió: Venga, tío, sabes que siempre hago que merezca la pena para ti. Lo sé, respondió Cohen al tiempo que aconsejaba a González Benítez que se deshiciera de sus teléfonos y cambiara de dirección, ya que pronto se llevaría a cabo una orden de registro en su domicilio. A continuación,
Ambos hombres salieron del hotel y tomaron direcciones distintas. Al día siguiente, Cohen fue detenido cuando regresaba a Arkansas. Un gran jurado federal le acusó entonces de un cargo de conspiración para poseer con intención de distribuir heroína, cocaína y metanfetamina, y un cargo de soborno a un funcionario público. En agosto de 2021 se declaró culpable de soborno a cambio de la desestimación del cargo relacionado con las drogas. El 11 de mayo de 2022 fue condenado a 135 meses de prisión federal por el juez de distrito de los Estados Unidos, Brian Miller, por aceptar sobornos de un traficante de drogas, Nathan Cohen. Sentencias: 135 meses de prisión. En 2012 y 2013, dos agentes federales estaban investigando el sitio web Silk Road, donde los usuarios podían comprar y vender drogas ilegales, usando la moneda basada en la web, conocida como Bitcoin. Pero los fiscales federales dicen ahora que esos dos agentes en realidad se estaban beneficiando del mismo sitio que estaban tratando de derribar. Tener a un agente de la ley en el lado equivocado de la ley es siempre desconcertante teniendo en cuenta que su deber jurado es luchar contra el crimen. Los agentes de la DEA, Carl Force y Sean Bridges, en su lucha contra la corrupción, socavaron la integridad de su investigación y se metieron en el lado equivocado. Los agentes de la DEA, Carl Mark Force y Sean Bridges, estaban asignados a la Baltimore Silk Road Task Force, un grupo multiinstitucional encargado de investigar las actividades ilegales en el sitio web Silk Road. Este sitio era una especie de mercado clandestino en línea en el que los usuarios compraban y vendían con frecuencia drogas, junto con otros productos ilícitos, utilizando la moneda de la web, el Bitcoin. Su propietario, Ross Ulbricht, que el grupo especial creía que era Dread Pirate Roberts, era uno de los objetivos, y los agentes se encargaron de realizar investigaciones informáticas forenses para pescarlo junto con otros objetivos. Antes de su cierre, en octubre de 2013, el sitio web Silk Road había generado más de $214 millones procedentes de la venta de drogas y otros productos ilegales. Al agente Force se le asignó el papel de principal agente encubierto que debía estar en contacto con el administrador Ulbricht. Creó una cuenta en la plataforma con el nombre de usuario Nob, haciéndose pasar por un traficante de drogas que tenía información sobre una investigación relativa al sitio. Force convenció entonces a Ulbricht para que le pagara $50,000 a cambio de esta información. Ulbricht, por su parte, cayó en la trampa y fue localizado y detenido por el grupo de trabajo de Baltimore, con el sitio Silk Road fuera de línea. En 2015, Ulbricht fue declarado culpable de participar en una empresa delictiva continuada, distribuir estupefacientes por medio de Internet, conspiración para distribuir estupefacientes, conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para traficar con documentos de identidad fraudulentos y conspiración para cometer piratería informática. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y, mientras el grupo de trabajo de Baltimore pensaba que el trabajo estaba hecho, salió a la luz una revelación de lo más chocante apenas 7 semanas después de que concluyera el juicio de Ulbricht. Se reveló que aunque Force había informado a la DEA de la conversación que había mantenido con Ulbricht, había afirmado falsamente no haber recibido ningún pago. La verdad era que, junto con Bridges, uno de los principales expertos en informática forense del caso, había creado cuentas personales y desviado $100,000 en bitcoins recibidos de Ulbricht a esas cuentas. No se detuvo ahí. Force también creó otro apodo online, conocido como la doncella francesa, y ofreció a Ulbricht información real sobre las investigaciones en curso en las que recibió otro soborno de aproximadamente $100,000 en Bitcoin. El dúo no se limitó a cobrar sobornos, sino que también se dedicó a robar a otros usuarios de Silk Road, y Bridges llegó a sustraer aproximadamente 1.600 Bitcoin de un monedero digital que pertenecía al gobierno de Estados Unidos. Tras una investigación sobre los dos agentes, se abrió una causa contra ellos, y en marzo de 2015 fueron condenados. Fuerza Carl Cargos, extorsión, blanqueo de dinero, obstrucción a la justicia. El 1 de julio de 2015, Force se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban ante el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Richard Seaborg, del Distrito Norte de California. El 19 de octubre de 2015, fue condenado a 78 meses de prisión y se le ordenó pagar $340,000 en concepto de restitución, así como 3 años de libertad supervisada. Carl Mark Force sentencia 78 meses de prisión con la orden de pagar $340,000 de restitución.
Bridges, por su parte, fue acusado de lavado de dinero y en agosto de 2015 se declaró culpable ante el juez Richard Seaborg del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Sean W. Bridges, cargos, blanqueo de capitales. Bridges fue condenado a 71 meses de prisión por desviar más de $800,000 en Bitcoin durante la investigación de Silk Road. Sin embargo, antes de que pudiera cumplir esa condena, volvió a verse implicado en otro robo a través de la web, ya que había sustraído Bitcoin por valor de $3,915, que actualmente está valorado en más de $10 millones. El 7 de noviembre de 2017 fue condenado de nuevo a 24 meses adicionales de prisión, que se cumplirán consecutivamente con la condena de 71 meses. También se le ordenó confiscar aproximadamente 1.500 Bitcoin y otras monedas fiduciarias. Sean Bridges, sentencia, un total de 95 meses de prisión, con una orden de confiscación de 1.500 Bitcoin. Se trata del caso de Bradley Sosnowski, ex agente especial de la DEA y del Servicio Secreto, que disparó a un hombre de 67 años que se acercó a su coche tras un altercado en la intersección de West Boynton Beach Boulevard y North Congress Avenue. Un mes después del incidente, la víctima falleció y Sosnowski fue puesto a disposición judicial. El 1 de agosto de 2022, Thomas Van Antwerp, de 67 años de edad, tuvo un altercado en la carretera con Bradley Sosnowski, que ocurrió en el tráfico alrededor de las 3:45 p.m. Ambos hombres habían entrado en una discusión acalorada como sus vehículos salieron de la Interestatal 95 en Boynton Beach Boulevard. Una cámara de tablero de Sosnowski, 2020 negro, Nissan Pathfinder, mostró a él y Van Antwerp, que conducía una camioneta blanca, Chevy 2500, salir de la I-95 y entrar en el carril central al mismo tiempo. Van Antwerp entonces intentó ponerse delante de Sosnowski, que casi causó un choque. En ese momento, Sosnowski aceleró y aceleró rápidamente, yendo a una velocidad muy alta con Van Antwerp, siguiéndole de cerca. Ambos coches se detuvieron entonces en un semáforo a la derecha en West Boynton Beach Boulevard y North Congress Avenue. Van Antwerp y Sosnowski se enzarzaron entonces en una acalorada discusión, y en un momento dado, Van Antwerp bajó de su vehículo y se acercó al coche de Sosnowski, y el exagente de la DEA declaró que tenía los puños cerrados. Alegando defensa propia, Sosnowski le disparó entonces con un revólver North American Arms del calibre 22 antes de llamar al 911. Cuando llegó la policía, vieron que Van Antwerp había recibido un disparo en la parte superior izquierda del pecho y ya estaba perdiendo el conocimiento. Este camión blanco de aquí es donde la policía dice que un hombre adulto, salió del camión y se acercó a otro conductor. Fue entonces cuando otro hombre le disparó en el pecho. Ese hombre fue trasladado al Centro Médico del Rey, en estado crítico donde se encuentra ahora. Sin embargo, las pruebas de vídeo mostraron más tarde que la afirmación de Sosnowski de que disparó en defensa propia era falsa, ya que el otro hombre no había hecho ninguna amenaza y tampoco llevaba ningún arma consigo antes de que le dispararan. Segundos después de disparar a Van Antwerp, se oyó a Sosnowski decir: «Eso es lo que te pasa». El exagente de la DEA fue condenado y acusado de agresión con agravantes, con un arma de fuego y la descarga de un arma de fuego desde un vehículo y, finalmente, tiene un cargo de asesinato en segundo grado. Bradley Sosnowski cargos: asesinato en segundo grado, agresión con arma de fuego, disparar un arma de fuego desde un vehículo 2 días después del tiroteo de Van Antwerp en la carretera. Sosnowski fue detenido y compareció ante el tribunal del condado de Palm Beach, donde fue declarado culpable de los cargos que se le imputaban. Estaba representado por el prestigioso abogado penalista Mikkel Salnik. El 5 de agosto, solo 2 días después de su detención, Sosnowski fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $85,000, sin acceso a ningún tipo de armas. Sir Sosnowski también firmará una orden de no contacto, que no tiene contacto con la presunta víctima en este caso, Sir Thomas Van Antwerp. Resulta que el señor Sosnowski tiene un historial de violencia, ya que los registros judiciales muestran que en 2015 se le ordenó no tener ningún contacto con su hermana y su madre. En otro caso relacionado, su hermana había intentado expulsarlo de la casa de su madre porque se había vuelto violento en muchas ocasiones contra su madre. Sin embargo, ambas partes acabaron resolviendo sus diferencias y se disolvió la orden de prohibición de contacto. En 2005, Sosnowski también se declaró culpable de un delito federal menor por violar la seguridad del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale.
al entrar en una zona estéril, utilizando sus credenciales de jubilado de la DEA. Según Salnik, que le representó ante el tribunal en aquel momento, Sosnovsky estaba físicamente discapacitado y solo intentaba evitar las largas colas. Por desgracia, ese fue el final del caso para el exagente de la DEA, como Van Antwerp murió el 14 de septiembre y su muerte fue confirmada por la portavoz de la policía de Boynton Beach, Holly Picciano. Más de un mes después de ser tiroteado en un incidente de rabia al volante, el hombre ha muerto a causa de su herida. El 6 de enero de 2023, la oficina del fiscal del estado del condado de Palm Beach modificó los cargos contra Sosnovsky e incluyó un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de una víctima de 67 años. Sosnovsky se declaró inocente y aún no hay una sentencia definitiva, ya que está previsto que tenga su próxima vista judicial en octubre. Bradley Sosnovsky, sentencia. En espera de sentencia. Esta noche, las autoridades federales dicen que uno de los jugadores clave en ese esquema estaba escondiendo su placa, el exoficial de policía de Evanston, Fernando Gómez, acusado de conseguir un trabajo con la DEA para poder servir mejor a la banda de narcotraficantes. Fernando Gómez también es uno de esos agentes que, por desgracia, participó en el delito que se suponía que debía impedir. Fue condenado y acusado de una conspiración de narcotráfico que duró una década. Este es su caso. Gómez comenzó como detective de la policía de Evanston, donde trabajó desde 2004 hasta octubre de 2011, cuando decidió cambiar y trabajar para la DEA. Fue aceptado y luego asignado a la división de campo de la DEA en Chicago. Sin embargo, lo que la DEA no sabía era que Gómez había elegido unirse a la agencia para poder ayudar a sus amigos, miembros de una banda puertorriqueña conocida como la Organización de Narcotraficantes Unidos, o la ONU. Gómez había crecido en Puerto Rico y era íntimo amigo de un narcotraficante conocido como José Martínez Díaz, que también era miembro de la ONU. Martínez Díaz era un gran traficante de cocaína y también el fundador de la ONU, una red de narcotráfico creada como rival de otra banda conocida como la Rompe ONU. El capo de la droga distribuía frecuentemente estupefacientes desde la República Dominicana hasta el Distrito Sur de Nueva York. Junto con otros miembros de la ONU había distribuido con éxito más de 5.000 kilos de cocaína y también había participado en violentos tiroteos con víctimas. Sin embargo, no trabajaba solo, ya que Gómez le apoyaba firmemente. El dúo llevaba trabajando juntos desde 2004, cuando Gómez aún era detective de la policía de Evanston. Sin embargo, para garantizar la máxima protección a sus amigos, decidió unirse a la DEA, donde tenía acceso a los registros de la DEA, que contenían información sobre las investigaciones dirigidas a la banda. Además de ayudar a la banda a evitar ser detectada por las fuerzas de seguridad, Gómez también ayudó a la red de narcotraficantes a conseguir $45,000 en la zona de Boston y fue recompensado con $5,000 por su esfuerzo. También transportó armas de fuego a Puerto Rico y se las suministró a Martínez Díaz. Era casi imposible adivinar que Gómez no tramaba nada bueno, ya que había recibido un prestigioso premio de las fuerzas del orden tras unirse a la DEA. En 2016 formó parte de un pequeño grupo de agentes que ganaron el premio Stars of Distinction. También había sido un oficial condecorado mientras trabajaba para la policía de Evanston, descrito como poseedor de una distinguida carrera policial y militar. Sin embargo, fue arrestado en diciembre de 2018 y acusado de una conspiración de narcóticos que involucraba la distribución de cocaína junto con Martínez Díaz. El 9 de agosto de 2019, se declaró culpable del cargo que se le imputaba en el Tribunal Federal de Manhattan, Fernando Gómez. Cargos conspiración de narcóticos que implica la distribución de cocaína, posesión de armas de fuego. En febrero de 2020, el juez de distrito, Jesse Furman, condenó a Gómez a 4 años de prisión. Lo ideal era que pasara al menos 7 años en prisión. Sin embargo, el juez decidió que una condena tan larga sería injusta, dado el servicio público de Gómez, así como su cooperación con la investigación. Sin embargo, Gómez parecía pensar que su condena de 4 años era demasiado. En su sentencia, en el Tribunal Federal de Manhattan, rompió a llorar y pidió disculpas por sus acciones, refiriéndose a ellas como un mal juicio que se basó en esfuerzos equivocados para proteger a los miembros de su familia que estaban involucrados en el tráfico de drogas. El gobierno quiere que me conviertan en un ejemplo. Yo no soy ese ejemplo. No iba por ahí como un vaquero con placa.
Aunque el juez Furman dijo que le conmovía el arrepentimiento de Gómez, sus acciones anteriores a su detención han dejado una mancha en la Administración para el Control de Drogas y en todas las fuerzas del orden. Fernando Gómez, sentencia: 4 años de prisión. Usando su placa como escudo para protegerse a sí mismo y a otros, involucrado en actividades delictivas, el acusado hizo caso omiso del Estado de Derecho y socavó nuestro sistema de justicia. Este es el caso de Joseph Bongoviani, un agente retirado de la Administración para el Control de Drogas que protegió a sus amigos y socios de la mafia de la investigación criminal. ¿Y el precio? Miles de dólares en sobornos. Joseph Bongiovanni, agente retirado de la DEA, compareció ante el tribunal por una acusación de 11 cargos que le imputaban obstrucción a la justicia por proteger a propósito a miembros de la mafia de Búfalo del escrutinio de las fuerzas del orden. Su recompensa era de $250,000 que se pagaban con cada servicio que prestaba a estas personas. Sin embargo, fue detenido en 2019 y sometido a juicio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en Nueva York, donde negó vehementemente ser culpable de los cargos que se le imputaban. Joseph Bongiovanni. Cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para distribuir sustancias controladas, aceptación de un soborno, obstrucción a la justicia, hacer declaraciones falsas a una agencia de los Estados Unidos. Agente retirado de la DEA. Joseph Bongiovanni, que trabajó para la agencia durante 21 años, se suponía que debía sacar a los traficantes de drogas de las calles. Pero los fiscales federales dicen que durante años que estaba en el interior trabajando para delincuentes, recibiendo sobornos de ellos y tratando de alejar a los investigadores de sus co-conspiradores. Bongiovanni, un agente retirado de la DEA de 60 años, fue arrestado en 2019 por cargos de delito grave que lo acusaban de soborno y obstrucción de la justicia. Había estado trabajando para la DEA desde 1998 hasta el 1 de febrero de 2019 y estaba asignado a la oficina residente de Búfalo. Entre 2008 y aproximadamente junio de 2019, el agente de la DEA, que se suponía que luchaba contra los malos, fue comprado, ya que utilizó su autoridad para proteger a amigos y socios que pertenecían a la mafia de Búfalo. Bongiovanni se crió en una comunidad italoamericana muy unida en el norte de Búfalo, por lo que es fácil creer que pudiera haber hecho amistad con los que estaban en el bando equivocado. Sin embargo, llevó su lealtad a otro nivel al optar deliberadamente por proteger a esos malos, lo que iba en contra de las propias normas de la agencia para la que trabajaba. Bongiovanni fue acusado de filtrar información a sus amigos y también de disuadir a otros agentes de la ley de investigar y presentar casos contra ellos. Esos amigos y asociados incluían individuos que el acusado creía que eran miembros de, conectados a o asociados con el crimen organizado italiano. A cambio de sobornos, Bongiovanni protegía a aquellos en el COI que estaban involucrados en la posesión, uso, distribución e importación de sustancias controladas, incluyendo marihuana y cocaína. Una de esas personas era Michael Masecchia, quien, para quienes vivían a su alrededor, no era más que un profesor de inglés normal y corriente en el instituto Grover Cleveland. Sin embargo, cuando Masecchia fue detenido en agosto de 2019, lo que las fuerzas del orden descubrieron en su casa de 2 plantas de Williamsville fue bastante sorprendente. Encontraron varios explosivos caseros, un gran alijo de armas, marihuana, cocaína, comestibles de THC, varias rondas de munición, esteroides, agullas hipodérmicas y $27,150 en efectivo. Resulta que este profesor de instituto ha estado cultivando marihuana y ha distribuido al menos 1,000 kilogramos de esta desde 1999. Eso no fue todo. Un giro sorprendente de los acontecimientos demostró que trabajaba con Joseph Bongiovanni, quien se aseguró de que no fuera investigado. Los dos empezaron a trabajar juntos ya en 2008, cuando Bongoviani proporcionaba a Masecchia, que había sido objetivo de la DEA, información sobre investigaciones de drogas y también le alertaba si otros agentes estaban indagando demasiado en su negocio. El señor de la droga de poca monta le pagaba a su vez al menos $250,000 de forma periódica por esta valiosa información. También hizo todo lo posible por crear sus propios archivos de casos de la DEA sobre sus cómplices, para que toda la información de la DEA relativa a ellos llegara a su conocimiento. En un caso, Bongoviani disuadió en 2013 a un compañero agente de la DEA de seguir investigando después de que el agente realizara una vigilancia en un almacén que era propiedad de uno de sus asociados. Mencionó que estaba llevando a cabo su propia investigación abierta.
Sin embargo, Bongiovanni fue atrapado en noviembre de 2019 y recibió una acusación de 11 cargos de un gran jurado federal. Los cargos presentados contra el agente retirado de la DEA incluyen conspiración para distribuir sustancias controladas, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, aceptar un soborno, obstrucción de la justicia y hacer declaraciones falsas a una agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, Bongiovanni se declara inocente y así lo afirma su abogado. Confiar en personas que pueden no ser fiables. Para fundamentar estos cargos, ya veremos, para eso es este juicio. Él niega rotundamente cualquier delito. Si es declarado culpable, Bongiovanni podría ser condenado a cadena perpetua. Joseph Bongiovanni. Sentencia. A la espera de sentencia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más de nuestros otros geniales vídeos de tribunales. Te espero al otro lado. Gracias por verlo.